tarde de hoy entramos a un nuevo capítulo, una nueva sección en la epístola de Pablo a los Filipenses. Estudiar el capítulo 4 deberá ser como una especie de viaje por áreas bien conocidas. En él nos encontramos precisamente con muchos de esos textos y versículos que los cristianos han memorizado, compartido e incluso utilizado para adornar las paredes de sus casas. Es en este capítulo 4 que nos encontramos con versículos como el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O aquellas palabras que nos instruyen sobre la oración y el entregar todas nuestras cargas al Señor, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También el conocido versículo 8, cuando habla en aquello que debe ser el objeto de nuestro pensamiento y meditación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Y quién puede dejar de mencionar el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O el versículo 19 que ha sido de tanta consolación a tantos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo el que tenemos por delante para estudiar? Es nuestra oración que la familiaridad con estas secciones no nos prive del beneficio y la bendición de exponernos a tantas promesas, tantas directrices y exhortaciones como las encontramos en esta sección. En este capítulo hay varios temas trascendentales. A lo largo de toda la epístola hemos ya estudiado temas trascendentales que Pablo quiere incluir en esta carta que envía a los filipenses. Recordamos que es una carta y en ella Pablo toca temas aquí y allá, temas de importancia que veía de necesario tratar con estos hermanos. Uno de estos temas es el tema del gozo. Ya lo ha mencionado en varias ocasiones y volverá a tratarlo de nuevo. Pero además hay otros temas centrales que forman parte de la carga exhortativa que hay en esta epístola. Cuando él comenzó a dar exhortaciones en el libro, él trajo estos temas a la luz. Él comenzó a dar exhortaciones en el versículo 27 del capítulo 1. En esta sección, él dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y entre otras cosas, Pablo menciona el asunto de la firmeza espiritual cuando comenzó a dar estas exhortaciones en la epístola. También incluye el tema de la unidad en la iglesia y el deber de combatir en el Evangelio. Tal cosa mencionó al iniciar sus exhortaciones a esta amada iglesia. Y ocurre que cuando llegamos al capítulo 4, encontramos referencias a estos mismos asuntos. Los filipenses ayer y nosotros hoy somos exhortados a la firmeza espiritual, a la unidad y a combatir unánimes juntos en el Evangelio. Uno vuelve a encontrarse con estos temas una y otra vez. Y uno cuando se encuentra con un tema que ya uno ha estudiado anteriormente, uno puede caer en la tendencia a descuidar ese tema. Y las personas dicen, bueno, si ya lo estudiamos, ¿para qué volver a estudiarlo de nuevo? Dedicamos, por ejemplo, varios sermones a estudiar el gozo cristiano cuando llegamos al capítulo 3. Y allí vimos en varios sermones los principios que necesitamos para aplicar el gozo cristiano en nuestra vida, ser cristianos
gozosos, un gozo genuino, un gozo que es en el Señor. Pero Pablo vuelve y lo trata en el capítulo 4. El versículo 4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Quiere decir esto que ya no debemos considerarlo, que yo debo, ya como estudiamos esto en el capítulo 3, debo yo más o menos brincar esta sección y no dedicar tiempo a volver a meditar en estas cosas? No, hermanos, de ningún modo. Si Pablo vio necesario mencionar el mismo tema una y otra vez en la misma carta, con poco espacio de por medio, él acaba de escribir acerca de esto, y vuelve y lo menciona en espacio de cuántos minutos duró él para escribir estas cosas. Y vuelve y lo menciona, vio necesario escribirlo de nuevo. Los hermanos, cuando iban a oír esta carta leída en la iglesia, iban a haber escuchado acerca del gozo, y en unos instantes después iban a volver a oír la misma exhortación. De manera, hermanos, que nosotros no tenemos excusa para no volver a exponernos a estas exhortaciones por el hecho de ya haberlas estudiado hace algunos meses atrás, o hace muchos meses atrás. Es nuestra necesidad exponernos a estas exhortaciones vez tras vez, vez tras vez. Cuando Dios repite algo, debemos prestar mucha atención. Debemos prestar mucha atención. Además, es bueno que nos hagamos otra pregunta. Cuando estudiamos el tema por la primera vez, ¿asimilé todo lo que yo debía asimilar de ese tema, de modo que ya yo no tenga por qué preocuparme de ese tema? ¿Piensas tú realmente que no debemos volver a enfatizar estas cosas que ya hemos estudiado? Por el hecho de que yo la oí, la escuché en un sermón, cuando estas cosas todavía no me han dominado. Por eso ustedes recuerdan la historia, la ilustración de aquel pastor que volvía y predicaba el mismo sermón. Y el domingo siguiente volvía y predicaba el mismo sermón. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo no veo que ustedes lo están aplicando todavía. Pues nosotros debemos preguntarnos, cuando estudiamos estos temas la vez anterior, ¿yo los asimilé y lo estoy aplicando en mi vida? ¿Me reconozco por una obediencia a eso que ya yo oí? ¿O me he hecho oídos sordos? ¿Me ha entrado por un oído y me ha salido por el otro? Son preguntas que debemos hacernos al exponerme a este tema. Yo la otra vez lo traté de poner en práctica. Si traté de ponerlo en práctica, las exhortaciones de todas maneras nos ayudan a mantenernos en el camino correcto. Nos ayudan a tener fuego, fervor en hacer las cosas como convienen. Necesitamos ser exhortados y animados a seguir adelante. Esta sección está llena de exhortaciones. Es lo que he llamado las exhortaciones generales de la epístola de Pablo a los filipenses. Cuando uno llega ya al final de una carta, como tratando de resumir todas estas cosas, que no me falte nada, aquí encontramos al apóstol Pablo mencionando muchos aspectos de la vida cristiana que no quería que los filipenses de manera particular ignorasen. Y hoy nos dedicaremos a ver dos de esas exhortaciones, los versículos del 1 al 3. Los versículos del 1 al 3. La primera exhortación que nos encontramos es una exhortación a la firmeza espiritual. Una exhortación a la firmeza espiritual. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La verdad es que cuando uno saca la esencia de lo que hay aquí en este versículo, uno quita todo el follaje que está envolviendo lo que Pablo quiere enfatizar a estos hermanos, uno descubre que en pocas palabras lo que Pablo quiere decir a estos hermanos es, estén firmes. Estén firmes. Pero da la impresión como si Pablo hubiera tomado muchos cojines, muchas almohadas, y las hubiera puesto alrededor de lo que él va a decir, para que cuando lleguen, los hermanos las reciban bien acolchaditas. Sean cosas que los hermanos lo reciban con el espíritu correcto. Sean cosas que los hermanos vean que hay amor detrás de estas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cuántas referencias al amor que Pablo sentía por estos hermanos? A lo que significaban estos hermanos para el apóstol Pablo.
Hermanos míos, ahí hay significado. Se identificaba en una relación familiar con estas personas en la iglesia. Nosotros somos hermanos en Cristo, todos nosotros. Soy hermano de ustedes, como a hermanos les hablo. Hermanos míos. Pero no solo hermanos míos, dice hermanos míos, amados y deseados. Son el objeto de mi deseo, ustedes son el objeto de mi amor. Yo los amo, ustedes son aquello por lo que se inclina mi alma, por eso sufro lo que sufro por la iglesia. Pablo estaba dispuesto a lo que sea, por los hermanos, por los escogidos de Dios. Una identificación con aquellos a quienes él estaba escribiendo. Y ustedes recuerdan la relación tan íntima que había entre Pablo y los filipenses. Una iglesia especial para el apóstol Pablo. Bueno, ya está bueno, ya podía detenerlo ahí. No, pero Pablo sigue abundando en las cosas que él dice aquí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Ustedes son mi gozo. Yo tengo gozo por lo que ustedes son. Por lo que Dios ha hecho en ustedes. Ustedes son el objeto de mi gozo. Cuando yo pienso en ustedes, me regocijo en el Señor. Y yo les había hablado de eso en el capítulo 1. Les había hablado cómo él se gozaba por estos hermanos, cómo él oraba con gozo por ellos. Dice corona mía. La palabra corona aquí no es la palabra diadema, la corona que se ponían los reyes. Es la palabra estéfanos. Es la corona que se le ponía, los laureles que le ponían a los vencedores en una competencia. La honra que recibía alguien por haber hecho una gran labor. Pablo siente que para él, la corona de vida con la que él podía ser honrado eran los hermanos. Ustedes son mi corona. El apoyo para su propio ministerio lo veía en los hermanos. Ustedes son el combustible que me permite seguir hacia adelante. Si hay honra, la honra que yo quiero es ustedes, verlos a ustedes corriendo bien, verlos a ustedes firmes en el Señor, que es la exhortación que les va a dar. Y él vuelve otra vez y añade otra palabra más. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amados, y enfatiza una vez más esto. He aquí todos los cojines que Pablo ha puesto para que estos hermanos reciban todas las exhortaciones que él tiene que darles a estos hermanos. Y la esencia de la exhortación es pues la frase, estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Y hay una relación íntima entre lo que Pablo ha acabado de decir en los versículos finales del capítulo 3 y el versículo 1. El versículo comienza diciendo, así que. Y cuando Pablo dice así que, tiene mucha relación lo que él va a decir con lo que él ha dicho anteriormente. Él ha estado hablando en la sección anterior de hombres que profesando fe son catalogados como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición y que solo piensan en lo terrenal. Y con esto en mente, así que hermanos, estén firmes en el Señor. Hay hombres así, cuídense, estén firmes en el Señor. Porque si ustedes se entregan a las mismas pasiones, si no es aquella ciudadanía de los cielos las que les mueve a ustedes a ser santos, nada garantiza que permanecerán. Así que estén firmes en el Señor. No tenemos garantía en nuestras fuerzas de poder permanecer siendo fieles a Dios. Ninguno de nosotros. Vemos los grandes baluartes de la fe cristiana registrados en la palabra de Dios. ¿Cómo cayeron? Y cayeron duramente, cayeron terriblemente, para ser un ejemplo a nosotros de lo que pasaría si nosotros confiamos en nosotros mismos, de lo que pasaría si descuidamos el terreno ya ganado en esta batalla que se llama la vida cristiana. Estar así firmes en el Señor. Y esta frase, estad firmes, es un mandato militar. Los militares conocían esta expresión. Era estar guardando el punto en el que ustedes se encuentren. Ustedes como soldados y guerreros, guarden este punto en el que ustedes están. No se dejen mover. Las guerras tenían mucho que ver, las batallas en los terrenos que eran ganados. Hoy en día, con los aviones y la demás tecnología que hay,
Se puede hacer una guerra sin que un país invada a otro necesariamente de manera terrestre. Pero en aquellos días era mantener firme una posición y no dejar que el enemigo avanzara de esa posición. De aquí no pasan ellos. Y por eso los comandantes les decían, ustedes de ahí no dejen que cruce nadie. Y este ejército tenía que mantenerse fiel y firme en ese lugar, firme sin ceder una pulgada para que el enemigo no gane terreno. Es un lenguaje militar entonces, pero un lenguaje militar que nos habla de vulnerabilidad. Y cuando no hay esa actitud militar, cuando no hay esa actitud de firmeza particular contra el enemigo, somos vulnerables para cualquier cosa. Vulnerables para ser vencidos, para recibir el ataque aquí y allá de parte de los enemigos, los cuales lo que quieren es precisamente hacernos daño. Estad firmes habla de una actividad, una entrega, a yo hacer algo activamente para yo protegerme y mantener el terreno ganado. Hay un esfuerzo consciente, yo estoy involucrado personalmente en lo que está pasando. Y me esfuerzo, dedico atención, dedico concentración. Demanda mucho de mí mantenerme firme. Puede ser algo costoso, puede costarme algo que yo amo, pero para yo permanecer firme puedo tener que ceder cosas. Me cuesta algo. No es algo que yo lo realizo mientras estoy relajado. No es algo que yo puedo hacer mientras estoy descansando. Estar firmes en este sentido era un asunto, un trabajo arduo. Era una entrega y una concentración a que de aquí no me mueve nadie. De aquí no me mueve nadie. Se necesitaba valentía y coraje para poder representar fielmente el ejército del Señor. Valentía y coraje. Porque cuando veía al enemigo venir, si este soldado era cobarde y veía que las cosas no estaban muy bien, lo primero que iba a hacer era salir corriendo. Se iba a olvidar de las directrices de su Señor que le dijo, de ahí no deje pasar a nadie. Pero aquel que tenía el mandato del Señor bien claro, aquel que tenía el mandato de su capitán, yo voy a permanecer firme, y la batalla podía ser bien agria en ocasiones, pero él iba a sacar fuerzas de donde no había, para no dejar que el enemigo gane nada de terreno. Voy a seguir hacia adelante, voy a mantenerme firme en ese lugar, de aquí no pasa nadie. Hermanos, a esto es que estamos siendo llamados en este versículo. Es a este tipo de firmeza a la que nosotros estamos siendo llamados. Y ya él había hablado de la firmeza. El versículo 27 que les leía del capítulo 1 habla de que debemos estar firmes, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Oiga de vosotros que estáis firmes. Sea que yo esté con ustedes, sea que yo no esté, yo lo que quiero es que ustedes estén firmes. Yo lo que quiero es que ustedes estén firmes. Cuando Epafras oraba por los colosenses, ¿por qué oraba Epafras? Para que los hermanos estuviesen firmes. Lo que un pastor desea saber de sus ovejas es que sus ovejas estén firmes. Pablo quería que sus ovejas estuviesen firmes. No quería que estuviesen inconstantes, llevadas aquí para allá por el enemigo. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una exhortación clara a estar firmes, constantes, no estar yo sube y baja, y un día quiero vivir para la gloria de Dios, y otro día yo lo que quiero hacer, lo que yo desee, y si no me importa lo que pase con la iglesia y demás. No, firmeza. Me interesa todo lo que tenga que ver con el reino de Cristo. Me interesa todo lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Soy parte de la iglesia de Cristo y defiendo la iglesia de Cristo. Hermanos, estén firmes, sean constantes. Pablo sabía que tenía que dar estas exhortaciones a los hermanos. Estén creciendo en la obra siempre. Creciendo. Y aquí hemos estado hablando de evaluar lo que será este próximo año, lo que fue el año pasado. Nosotros debemos ponernos como meta estar firmes en este año y crecer continuamente. No es ser inconstantes, yo poder ver al final que yo no retrocedí, sino que avancé.
Gané terreno para mi Señor. No perdí el que ya tenía. Cualquiera pensaría que con una exhortación tan clara, aquí en el versículo 58, al final del capítulo 15, ya Pablo no tiene que volver a hablar de eso. Pero no es así. En el capítulo 16 vuelve y habla del tema, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Creen ustedes que Pablo le daba importancia al tema? Pablo le daba suma importancia, mucha importancia a este tema. Es un tema vital. Debemos ser exhortados a seguir hacia adelante. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El punto es que es una lucha, ya no como soldados de naciones entre hombres, es una guerra espiritual, es contra seres espirituales que estamos luchando. Si tú no estabas consciente de esto hoy, mejor será que tú tomes conciencia de con quién es que tú vas a estar luchando a lo largo de todo el año. Tenemos a Dios de nuestro lado, pero el consejo de Dios es, vístete de toda la armadura. No te atrevas a hacerlo en tus propias fuerzas. Estás derrotado si lo haces así. Para tú poder permanecer, debes ponerte la armadura de Dios. Y entonces podrás estar firme. Podrás estar firme, permanecer inconmovible donde Dios quiere que tú estés. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes, firmes, firmes. Es una exhortación a nosotros seguir manteniendo la constancia en la vida cristiana. Hermanos, esto nos recuerda, tanto énfasis del apóstol Pablo nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables. Somos débiles. El énfasis de Pablo es por el hecho de que nosotros fácilmente cedemos terreno. Y no debemos ceder terreno. Pablo conocía bien la naturaleza humana, conocía bien la fuerza y el poder de las presiones externas y el efecto que eso tiene en los hijos de Dios. Había visto a muchos caer derrotados a su alrededor. Había visto qué era lo que había pasado. Siendo él alguien que estaba preso por causa de la palabra de Dios. Él estaba haciendo un llamado para que sus hijos permaneciesen firmes en la fe igualmente que él lo estaba. Dispuesto a ir a la cárcel si era necesario por causa del Señor. Pero no cedía terreno, estaba firme en el Señor. Y él quería que sus hijos en la fe hicieran exactamente lo mismo. El cristiano es alguien que profesa creer en muchas cosas, valora muchas cosas, vive por muchas cosas. La pregunta es, ¿permaneceremos firmes por ellas, por esas cosas, sin dar marcha atrás? Este es un llamado a ser estables en esas cosas. Debemos cuidarnos de no ser niños con las cosas de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, un niño tiene la gran capacidad de estar absorto jugando con un juguete. Está atraído jugando con eso, solamente piensa en eso, está viviendo lo que ese juguete representa, solamente, no recuerda nada más. Puede hasta no oír a alguien que le está llamando, está dentro del juguete. Pero asimismo, fácilmente su atención es atrapado por otro juguete. Si a otro niño que ve al lado, solamente tiene que echar una mirada y ve al niño de al lado jugando con otro juguete, ese juguete cobra valor. Cobra un interés que quizás no lo hubiera tenido si nadie lo hubiera estado usando. Y los niños son así. Lo que tenían era de mucho valor. Hasta que ven otra cosa. Lo sueltan. Pierde el valor inmediatamente. Pues nosotros no debemos ser niños con las cosas que confesamos creer. El diablo busca que dejemos en el piso las cosas que nosotros creemos. Las cosas por las que tanto han dado sus propias vidas. El diablo nos tienta en muchas áreas. El mundo se nos acerca y nos hace ofertas.
Y si nosotros nos descuidamos, la oferta es, deja tú eso para poder tomar esto. Tenemos que entregar muchos principios de la palabra de Dios, muchas veces, para poder tener y usar cosas de este mundo. Tenemos que soltar lo que Dios nos ha dado, en aquello que debemos estar firmes, para abrazar las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Estás tú firme? ¿O eres como un niño en su inestabilidad? Pablo sabía que muchas cosas se iban a interponer como obstáculos ante los creyentes. Nosotros debemos permanecer inconmovibles ante las presiones. No podemos soltar nuestras armas, pero viene el mundo con sus ofertas y, hermanos, no cedamos en nuestros principios. Aferrémonos a los principios de la palabra de Dios. Aferrémonos a las promesas divinas de que si nosotros vivimos por estas cosas, si nosotros hacemos nuestros tesoros en los cielos, entonces daremos gloria al nombre de nuestro Dios. La iglesia marchará hacia adelante victoriosa, pero no en los términos del mundo. Entonces cedemos terreno y perdemos. Estamos cediendo el terreno y el diablo ocupa cada vez más lugar. Debemos permanecer firmes. Hacer caso a este tipo de exhortación puede hacer la gran diferencia entre resistir y ceder, entre ganar o ser derrotados en una batalla. Tú estás oyendo hoy una exhortación de parte de Dios a estar firme, a estar firme. La pregunta es, ¿para qué te va a servir eso? Estar predicando acerca de esto podría parecer estar lloviendo sobre mojado. Algo que tú sabes, que debes permanecer firme. Pero hermanos, cuando uno está en el calor de la batalla, muchas veces lo que uno necesita es oír a alguien más decirle a uno, está firme. Está firme. Y debemos ver esta porción de la palabra de Dios como un llamado del cielo, una voz del cielo que nos está diciendo, no importa lo que te esté aconteciendo ni lo que te acontezca a lo largo de todo este año, permanece firme. Ha sido la diferencia escuchar esta voz muchas veces para que una batalla sea ganada o sea perdida. Se dice que el duque de Wellington le gritó a sus hombres en Waterloo mientras estaban severamente enfrentados: estad firmes, les dijo, ¿qué dirán en Inglaterra si lo ven a ustedes retrocediendo? Y fueron estas palabras las que hicieron la diferencia entre la victoria y la derrota del ejército. Las palabras les animaron, les sirvió de un ánimo, de aliento. Pues lo mismo, estas palabras deben ser de ánimo y de aliento para todos nosotros. No es que las palabras infunden algo, un conocimiento teológico particular, una promesa, una base especial doctrinal que nos ayuda a construir de ahí para nosotros echar hacia adelante. No es explicando la doctrina de la deidad de Dios o de su muerte y el efecto de la doctrina de la deidad de Cristo y el efecto de su muerte en el creyente. ¿Cómo asegura la victoria y esto entonces nos anima en cierta ocasión? No, es una mera exhortación. Está firme. Está firme. No hay doctrina ahí dentro. Es pura exhortación. Pero es una exhortación que debe llevarnos a animarnos de que vale la pena seguir hacia adelante. Vale la pena seguir hacia adelante. Estoy perdiendo fuerzas, pero yo sigo hacia adelante. Está firme, hermano mío. Oh, que el Espíritu de Dios y nuestra conciencia nos repita esas palabras en el momento en que estemos dudando. En el momento del calor de la batalla. Ahí nosotros oigamos la voz del Espíritu de Dios recordándonos esta palabra. Está firme. En ese momento la vamos a necesitar más que nada, más que cualquier otra cosa. Pero necesitamos apercibirnos que Dios nos exhorta a la firmeza espiritual. Dios nos exhorta a la firmeza espiritual. Pablo sabía que necesitamos ser exhortados a esa firmeza. La Biblia no habla bien de los que son inconstantes en sus caminos, que no son firmes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra. Un día sí está dispuesto a hacer lo que sea por el Señor y otro día está de otra. ¿Qué es lo que pasa? Dicen, no, debemos ser constantes. Debemos tratar de estar firmes, no ceder terreno. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta inconstancia es terrible, es peligrosa. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay inconstantes que tuercen las escrituras, y podrían esos inconstantes hacerte caer también a ti. Dice, tengan cuidado. Pueden caer de vuestra firmeza. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y fíjense que es un asunto hasta de interpretación de lo que Pablo está diciendo. Si hay cosas difíciles que Pablo ha escrito, tengan cuidado, porque tuercen una cosa, alguien inconstante es estas cosas, y eso puede arrastrarte a ti para caer de tu firmeza. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y en 2 Pedro 2:14 se dice allí que los falsos maestros seducen a las almas inconstantes. Ese es el objetivo favorito. Seducir a los que son inconstantes. Son fáciles, son presa fácil para atraparlos diciendo una cosa aquí y allá. Y hermanos, nosotros debemos permanecer firmes, no dar un paso atrás para nada. Dice la Escritura, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:38 y 39. Bien, aquí tenemos pues una exhortación a la firmeza espiritual. Pasemos ahora al versículo 2, donde nosotros encontramos otra exhortación. Y en esta ocasión, una exhortación a la armonía. Una exhortación a la armonía. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si tu nombre pasara a la historia, ¿por qué quisieras tú que tu nombre fuera recordado? Porque aquí los nombres de dos mujeres que pasaron a la historia por la diferencia que habían entre ellas. Serán recordadas siempre por la diferencia que hubo entre ellas. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? ¿Cuál era la naturaleza del desacuerdo que ellas tenían? ¿Quién es el compañero fiel que Pablo menciona en el versículo 3? Podemos quizás tener más preguntas que respuestas en ese sentido. Nadie sabe por qué tuvieron estas diferencias. Aparentemente no era algo reciente, porque Pablo se entera lejos en Roma de lo que estaba pasando en la iglesia en Filipos. Y era algo tan serio que Pablo la menciona aún por nombre. Quizás viene Epafrodito con un reporte, con la ofrenda que él trae a Pablo de lo que los filipenses enviaron. Y Pablo empieza a hablar con este hermano. Dime, Epafrodito, ¿y cómo andan las cosas allí por Filipos? Bueno, anda muy bien en esto, y el hermano fulano está muy firme en la fe, está haciendo aquello y lo otro. Ahora hemos podido tener aquel ministerio, y bueno, la ciudad está realmente llenándose de la palabra de Dios. ¿Y qué acerca de fulano? Bueno, él está en esto. Y fulana, Evodia, ella está bien. Y Síntique, está bien también. Y ese bien como tan mal. Hay un problemita ahí entre ellas dos. Se entera Pablo de lo que está pasando. Pues Pablo envía una carta desde Roma, preso allí, tratando con este asunto. Así pasaron a la historia estas mujeres. Imagínense lo que debió ser escuchar sus nombres en medio de toda la congregación. Solo mencionar un nombre, cualquiera de ustedes, en medio de esta ocasión que estamos estudiando este tema, puede crear suspicacia en algunos de ustedes. ¿Y por qué me cogió a mí? ¿Por qué me mencionó a mí? Bueno, imagínense lo que debió ser, lo de verdad, escuchar los dos nombres. Estaban los dos escuchando la carta ahí. Y dijeron, ¡ay, Pablo escribió! Ruego a Evodia y a Síntique que resuelvan su problema. Todo el mundo mirando a Evodia, mirando a Síntique. ¡Wow!
qué vergüenza debieron sentir. Qué vergüenza debieron sentir. Quizás el mismo hecho de exponerse a oír sus nombres en público fue lo que Dios utilizó para quebrantar sus corazones. No sabemos. Quizás fue lo que Dios usó, pero es verdad que por tontería es que estamos en esta situación. Pablo les ruega que sean de un mismo sentir. La misma expresión que usa en el capítulo 2, versículo 2, para referirse a toda la iglesia. Recordemos que esta carta iba a ser leída a toda la congregación de una sola sentada. Y de seguro, en las otras referencias a la unidad y a la armonía, Pablo debía tener a estas dos mujeres en mente cuando él dijo lo que dijo. Cuando él dijo lo que dijo en el capítulo 2, debió tener a estas dos mujeres en mente. Pero finalmente no deje el asunto a que cada una de ellas se aplique la exhortación si consideran que para ellas o no. No. Pablo no les quiere dejar duda alguna de que esa exhortación tiene realmente mucho que ver con cada una de ellas. Y es interesante que Pablo no toma bando con ninguna de las dos. Pablo no toma bando con ninguna. Cuando es necesario enfrentar una parte con su pecado, él lo ha hecho. Pero aparentemente en este caso, en este problema, las dos tenían culpa. El texto dice literalmente, ruego a Evodia, y repite el verbo, y ruego a Síntique. Lo mismo que le ruego a una, se lo ruego a la otra. A las dos, el verbo se repite en el original. Para tener una misma mente, una misma forma de pensar, es necesaria la humildad y la entrega sacrificial de uno para con el otro. Cuando hay discordia, no es necesariamente que debemos acusar a una de las dos partes o a ambas partes de que no son humildes, sino es el momento de realizar actos de humillación o de humildad en el área particular que está en debate. Y era a lo que ellas estaban siendo exhortadas. Sea cual sea la diferencia, en el área que sea, en esas áreas, aunque ustedes se caractericen por ser mujeres piadosas, aunque ustedes dos, Evodia y Síntique, que se caractericen por ser humildes, en esa área particular ustedes están siendo obstinadas. Aparentemente en este caso de Evodia y de Síntique, por eso las dos tenían algo que hacer. Las dos tenían trabajo que hacer. Las dos estaban en falta. Las dos eran excelentes aparentemente. Eran útiles para el apóstol, porque lo que él dice en el texto. Pero tenían problema en ese momento, en esa área. Cada una debía ceder en lo que correspondía. Hermanos, es muy fácil pensar que los problemas surgen de un solo lado. Es más fácil acusar completamente al otro. Es fácil ver la paja del ojo ajeno. Y Pablo estaba exhortando a estas hermanas que vieran la viga que estaba en cada uno de los ojos de ellas en esta situación. Dedíquense a ver la viga de cada uno de ustedes. Cuando tú tienes una queja y un problema, ¿ves siempre al otro como el hermano o la hermana que tiene toda la culpa? ¿No examinas para ver cuál es tu parte en este asunto? Los problemas van a surgir. Dos mujeres tan preeminentes en la vida de esta iglesia cayeron en esta situación. Y esto pasa en todas las iglesias. El punto es no dejarlo como estas mujeres lo dejaron, sino resolverlo. Pablo les pide que sean de un mismo sentir. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que Dios demanda que todos seamos uniformes? ¿Todos nos gusten las mismas cosas? ¿Nos vistamos todos iguales? No es eso lo que Dios pide. Habrá diferencias entre todos nosotros, como incluso las hay en el mismo matrimonio. Dios nos ha creado a todos diferentes como individuos. Cada quien tendrá opiniones, convicciones, deseos, perspectivas y prioridades distintas. Diferencias que no son inherentemente malas. Dios nos creó con todas esas diferencias. Dios no exige uniformidad. No quiere que todos seamos iguales, pero lo que Dios sí demanda y exige es unidad. Unidad. Y esa unidad debe existir independientemente de nuestras opiniones y de nuestros deseos. La diversidad que hay entre nosotros debe existir en unidad. Y eso es lo que nos hace un equipo verdaderamente fuerte. Debemos aprender a vivir y a trabajar junto a personas que ven las cosas de manera diferente a nosotros. No importa la iglesia local a la que nosotros pertenezcamos, Dios nos llama a vivir en unanimidad. Unánimes, a una voz, como dice Romanos 15:6, debemos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O como dice ahí Romanos
15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿A quiénes recibió Cristo? A los que son así, todos iguales. ¿No? Son todos distintos. Y nos recibió en una misma familia. Y a todos esos que Él llamó, ahora Él dice, vivan juntos en armonía. Vivan juntos en armonía. No me digan que son distintos, que aquel piensa que él y lo otro, en armonía. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros los que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Completad mi gozo, 2:2 en Filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La Biblia no nos llama a mantener una unidad carnal para gozar y disfrutar. La unidad de la que habla la Escritura es una unidad mucho más profunda. Es una unidad que presenta un frente espiritual al mundo y a todo lo que se oponga al Evangelio. Nos unen convicciones profundas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna. Y cuando hay unidad, por eso la iglesia es preservada del error. Porque todos pensamos en las cosas más importantes exactamente lo mismo. Podemos ilustrarlo con una ilustración que escuché a alguien mencionar. Tome usted un lápiz y vea qué tan fácil es romperlo. Un lápiz se rompe fácil. Ahora, tome usted 10 lápices y póngalo todos juntos. Y entonces trate de romperlo ahora. No es tan fácil. Cuando hay unidad, es más difícil que el enemigo pueda tomar ventaja de lo que hay en la iglesia. Cuando hay unidad. Pero cuando no la hay problemas. Hay problemas. Ahora, estas hermanas tenían problemas. Pablo veía que estaba difícil la situación para resolverlo. Había durado mucho esta situación. ¿Qué hace Pablo? Le pide a alguien que se involucre en el caso. La pregunta es, ¿a quién fue que le pidió Pablo que se involucrara en este caso? Ha habido muchas sugerencias. Una sugerencia incluso fue decir que hasta era la esposa de Pablo la que estaba siendo encomendada a ayudar en esta situación. De todas las ideas extravagantes, creo que fue Clemente el que se le ocurrió esa brillante idea. Pero algunos sugieren que Pablo está dirigiéndose a Lucas, el médico amado, que estuvo un buen tiempo en Filipos. Si ustedes recuerdan en la narración en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos tiene pasajes que están narrados en primera persona del plural y hay pasajes que están narrados en tercera persona del plural. El autor se incluye en muchas de estas narraciones o se excluye dependiendo si fue testigo o no de lo que estaba pasando. Hubo ocasiones en que Pablo, como escritor, estuvo con Pablo en todo lo que estaba ocurriendo y por eso narra esos pasajes en primera persona del plural. Los pasajes que narran en primera persona del plural, en Hechos, nos indican que Lucas estuvo en Filipos y aparentemente se quedó cuando Pablo se fue de Macedonia. Cuando ellos retornan a Macedonia, allí se encuentran otra vez con Lucas en aquel lugar y entonces narran la historia subsecuentemente. Pablo sabe que Lucas tenía mucha relación íntima con los filipenses. Posiblemente estaba allí en aquel lugar y se dirige a él para que resuelva este problema. Pero no lo sabemos, no es seguro. Algunos dicen que es Epafrodito. Bueno, pero Epafrodito no estaba con Pablo, que se había enfermado y demás, como habíamos estudiado. Bueno, sí, pero la carta la iba a mandar seguro con Epafrodito y él iba a estar allí cuando se iba a leer esta carta. Pero tampoco podemos estar seguros. Son solamente conjeturas. Algunos ven que la palabra que se utiliza allí cuando dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que esta palabra que se usa allí para compañero, se te puede traducir literalmente que era un nombre propio. Por eso, algunos traducen esto como un nombre, Cícigo. Y yo por eso te ruego a ti, fiel Cícigo, que hagas tal cosa. Pero es un nombre que nunca se ha encontrado en los registros que hay de nombres en aquellos días. De manera que es difícil corroborar esa posición.
Pero sea quien sea, era un compañero fiel del apóstol Pablo. Eso es lo importante. No podemos definir quién es. La palabra compañero en el griego es un vocablo que significa estar unidos por un mismo yugo, por una misma coyunta. Es como si Pablo se viese como un buey atado a un buey compañero para hacer el mismo trabajo juntos. Somos dos bueyes trabajando juntos. Era alguien en quien Pablo confiaba, alguien igualmente interesado en el bien de la iglesia. Y es así como debemos trabajar juntos en la iglesia. Los bueyes eran unidos así, con una misma yunta, para que ambos animales se empujaran en la misma dirección, a la misma velocidad. Estaban juntos, no podían hacer otra cosa, estaban amarrados juntos. Así en la iglesia nosotros debemos trabajar para una misma meta, como si estuviéramos jalando en la misma dirección. Pero ¿qué pasa cuando hay uno que está jalando para un lado y el otro está jalando para el otro? Hay problemas. Hay problemas, son los inconvenientes. Necesitamos que ser compañeros, que trabajemos juntos, como amarrados a una misma yunta, a un mismo yugo. Cuando la gente tiene tiempo suficiente como para estar chismeando, está usando sus energías para alar hacia un lado contrario en la dirección en la que el Evangelio nos está dirigiendo. Piensa, quizás por qué cosas tenían diferencias Evodia y Síntique. ¿Por qué cosas habían dejado llegar la situación a como había llegado? Quizás habían soltado las lenguas. A lo mejor decían, esto es un asunto de nosotros, no tiene que ver con la iglesia. Es un asunto que hay entre nosotros dos lo resolvemos, no nadie tiene que meterse en ese asunto. No, todas esas cosas afectan la vida de la iglesia. Cuando hay problemas entre dos hermanos, cuando hay problemas entre dos hermanas, normalmente se surgen bandos. Surge alguien que se identifica con aquel, surge alguien que se identifica con el otro. No necesariamente porque tengan la información correcta del asunto. Y se escapan informaciones que no son otra cosa que pecado que violan los principios de la palabra del Señor. Y quebrantan la hermosa unidad que Dios quiere que se mantenga en su pueblo. Todo por un chisme sabroso. ¿Sabías tú qué? Todo por un chisme sabroso. Y el diablo echándole el viento a este fuego para que arda más duro. Debemos cuidar. Es la preciosa armonía y la unidad del pueblo de Cristo, que compró con su sangre. El pueblo por quien oró Cristo en Juan capítulo 17, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo sepa. El mundo sabrá, hermanos, en la misma medida en que nosotros seamos uno. Cuidado con los chismes, cuidado con lo que tú hablas de la reputación de otros. Cuidado con la facilidad en que tomamos los nombres de un hermano y hablamos de ellos. Cuidado que no hagamos el juego al diablo. No alemos por bandos diferentes. Debemos estar unidos. Todos debemos estar preocupados e interesados en la unidad y la armonía de la iglesia. En lo que podamos ser de ayuda. Debemos estar dispuestos a involucrarnos. No puede ser que para lo único que sirvamos en la iglesia sea para canes y festejos. Debemos tratar de ser como los cristianos de Roma, de quienes Pablo pudo decir, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Podía contar con los hermanos de Roma, podía confiar en ellos. Pablo confiaba que ahí había un hombre que podía mediar en medio de esta situación difícil entre Evodia y Síntique. ¿Creen ustedes, hermanos, que mediar entre dos personas es algo cómodo, fácil y sencillo? No lo es. Puede ser difícil. Nos coloca en una posición incómoda y a veces es una labor delicada de un cirujano manejando lo que está allí dentro del cerebro. Pero qué bueno fue para Pablo contar con alguien que le podía ayudar en una situación como esa. Yo te pregunto, hermano mío, ¿pueden los pastores contar contigo? Nosotros somos muchos aquí. Los pastores no podemos resolver todos los casos y las situaciones de un pueblo tan numeroso. A veces los pastores pensamos en personas que nos puedan ayudar a resolver un problema aquí o a realizar un trabajo allá.
y los nombres se nos agotan, parecen ser siempre los mismos. ¿Eres tú digno de confianza? Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo no podía hacerlo todo. Pablo necesitó de la colaboración de muchos en muchas circunstancias distintas. Vemos todos los nombres de las personas que le ayudaron a él en las epístolas. Pero no solo era necesario que hubieran personas como esta a la que Pablo recurre, también es necesaria una disposición a ser ayudados en las partes involucradas. Evodia y Síntique debían tener la actitud apropiada para dejarse ayudar por este siervo. Dice alguien, podemos aprender de este ejemplo que cuando hay tiempos de fricción dentro de la iglesia, es algunas veces necesario para alguien que no está involucrado en la situación, ayudarnos a ver los asuntos más objetivamente y a ver nuestros desacuerdos personales a la luz de nuestra fe como un todo, para verlos en relación con Dios. Todos nos necesitamos los unos a los otros en esta vida y tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar el consejo y la ayuda. No, que nadie se meta en esto, que nadie se meta en esto. Debemos tener cuidado. Pablo, sin embargo, no se deshace de todo lo que él ha estado hablando anteriormente en los versículos anteriores. No puede deshacerse del tema del cielo, aun cuando está hablando de estas cosas. Habla de estos compañeros como teniendo sus nombres escritos en el libro de la vida. Bueno, me pregunto, ¿y por qué Pablo tenía que mencionar esto? Es que el tema le estaba llenando su corazón. Y él habla de estos compañeros como compañeros que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y los filipenses conocían lo que era este lenguaje, porque ellos, como colonias romanas que eran, tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma. Pues lo que está diciendo Pablo es, Dios tiene un archivo en el cielo, para aquellos que son ciudadanos del cielo. Allí están los nombres de todos los que van para el cielo. Lo terrible será llegar a aquel día y no tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. No tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pablo contaba con aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Cristo les dice a los apóstoles, regocíjense en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es como una ñapa que Pablo menciona aquí en medio de este contenido, en esta exhortación. Aplicación, hermanos. Podríamos mencionar algunas cosas de un pasaje como este. Tenemos tiempo para mencionar una exhortación, una aplicación. Este pasaje nos enseña a no ignorar los problemas interpersonales, sino a resolverlos. Este pasaje nos enseña a no ignorar los problemas interpersonales, sino a resolverlos. Hay tres formas básicas en que las personas reaccionan frente a un conflicto. Una de estas formas lo es quebrantando la paz. Son las respuestas de ataque y de venganza. Es esa reacción que puede ir desde un litigio legal hasta el asesinato si es necesario. Pero es una animadversión en contra de todo el que se oponga ante sus deseos y sus proyectos y sus planes. Eso se va a un extremo. Otra forma es la que falsifica la paz. Aquella destruye la paz, esta falsifica la paz. Son las respuestas escapistas. Las personas niegan que exista algún conflicto, cuando realmente lo hay. Dicen, no, eso no es nada. Pero lo único que eso hace es postergar o empeorar las cosas. Otra forma de falsificar la paz es salir huyendo al problema. Son las personas que terminan las amistades, las que dejan el trabajo, las que se divorcian o se cambian de iglesia, pero el problema no está resuelto todavía y posiblemente enfrenten situaciones similares donde quiera que se vayan. La primera respuesta se va a un extremo. Magnifica el problema y la persona está dispuesta hasta a golpear al otro. La segunda respuesta se va al otro extremo. No hay ningún problema. Una forma se concentra en procurar el mal del otro, la otra se concentra en evitarse problemas y buscar el camino más conveniente. Pero ninguna de estas dos formas es la manera bíblica de tratar con los conflictos personales. La solución nunca está en concentrarme en el otro, ni en concentrarme en mí mismo, sino en concentrarnos en nosotros. Era lo que Evodia y Síntique tenían que hacer. No concentrarse en Evodia, ni concentrarse en Síntique. Es tu problema, es tu problema, es nuestro problema. Es nuestro problema. Y debemos
resolverlo bíblicamente. Quizás Evodia y Síntique habían llegado a un punto en el que pretendían seguir como si nada estuviese pasando. Y Pablo tiene que meterse en el asunto. A lo mejor no se hablaban, ya que ellas no habían sabido resolver el problema entre ellas, entonces hay que ayudarlas a resolverlo. Ellas tienen que ver que cada una tiene una cuota de responsabilidad. Y yo te pregunto, hermano mío, hermana mía, ¿estás tú involucrado en una situación de conflicto con alguien en la iglesia? ¿Qué crees que te pide a ti el Señor? Si Pablo escribiera una carta a IBCJ, ¿mencionaría allí tu nombre y el nombre de la otra persona, pidiéndote que sean del mismo sentir? Estudiar este texto es como si Dios te lo estuviera diciendo realmente. Es como si Dios estuviera mencionando tu nombre. Su voluntad es que no existan este tipo de relaciones tirantes en la iglesia. Quizás piensas que la falta es completamente del otro y la otra persona piensa lo mismo. Por eso no han solucionado el problema. Por eso quizás Evodia y Síntique no lo habían solucionado tampoco. Pablo pide la intervención de un tercero que le ayude a ellas a ser de un mismo sentir. En la iglesia no debe existir ningún caso de hermanos o hermanas que no se hablen, o que uno vea todo lo que el otro hace con suspicacia y sospecha. No debe existir. Eso causa división en la iglesia. Las personas se enteran y, como les decía, toman sus bandos. Y Dios no tendrá por inocente a nadie que sea causante de una división en su iglesia. Dios es celoso con eso. ¿De veras quieres tú solucionar el problema bíblicamente? Basta ya de racionalizar, de buscar excusas. Presta atención al consejo de Dios. En la iglesia no pueden existir situaciones en las que una persona no le hable a la otra. Dios aborrece, abomina tal cosa. Si ese es tu caso, soluciónalo. El problema se complica cuando hasta el mundo se entera de lo que está ocurriendo. Y se habla aún de un hermano chismeando delante de los impíos. Tal cosa es una vergüenza para el Evangelio. Y si alguien es tentado a hacer tal cosa, no piense que es la reputación de la otra persona la que está echando por el suelo, sino la reputación y la gloria de Cristo mismo. Luego allí hay alguien afuera que no vendrá a la iglesia ni escuchará a alguien hablándole del Evangelio, porque sospechará de todos, incluyéndote a ti mismo. Porque si tú lo hiciste con aquel hermano de tu iglesia, ¿por qué no lo vas a poder hacer con él mismo después? Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar un problema. Debemos pararlo cuanto antes. Dice Proverbios, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es como tener una represa. Si esas aguas se sueltan, hermanos, dice, no, la contienda hay que pararla, porque eso puede causar severos problemas. Y aún personas de madurez y de utilidad espiritual, como eran estas mujeres, pueden ser los promotores de la desarmonía en la iglesia. Estas mujeres fueron útiles para el apóstol Pablo, dice el texto. Fueron útiles para el apóstol Pablo, pero cayeron. Y nosotros, hermanos, si queremos estar firmes, velemos para que no caigamos. Velemos para no ser instrumentos en las manos del maligno, para traer discordia y desarmonía en la vida de la iglesia. Es trágicamente posible que cualquiera de nosotros sea un instrumento de Satanás para quebrantar la unidad. Que Dios nos permita seguir disfrutando por muchos años la unidad en la vida de la iglesia. Hay situaciones de Evodias y Sínticas, vamos a solucionarlos. Hay que buscar compañeros fieles que intermedian, vamos a buscarlos. Pero primero, lo más importante es la iglesia de Cristo, la gloria de Cristo, la reputación del Señor. No pienses en ti mismo. Vacíate de ti mismo y ven, resuelve tu problema.